Muy bien, muy buenas tardes. Estamos aquí charlando con el doctor Emilio Romualdi, ex juez laboral de la provincia de Buenos Aires y asiduo colaborador de la editorial Microjuris Argentina, a propósito de la nueva acta 2764 que dictó el 7 de septiembre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se resolvió mantener las tasas de interés establecidas en las actas de la Cámara del Trabajo números 2601 del año 2014, 2630 del año 2016 y 2658 del año 2017, con capitalización anual desde la fecha de notificación de traslado de la demanda. Además, se acordó que la tasa de interés es aplicable a las causas sin sentencia firme y para aquellos créditos que no tengan un régimen legal en materia de intereses aplicable. Bueno, a raíz de esta tasa surgen un montón de inquietudes y lo invitamos a Emilio justamente para conversar sobre esto. Así que, Emilio, bienvenido. Si nos querés contar un poquito sobre esta tasa, bienvenido sea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la tasa, primero, nos referimos exclusivamente a una tasa de carácter moratorio. Es decir, es la tasa que va desde la mora en el crédito hasta la liquidación de la sentencia del proceso de conocimiento. Digo esto porque luego los jueces tienen la facultad de aplicar tasas adicionales en el caso de incumplimiento de la sentencia. Incluso al pasar la Corte de la Provincia de Buenos Aires en agosto de este año, convalidó que un tribunal haya aplicado una tasa adicional al incumplimiento de la sentencia. Entonces, este es el primer aspecto que tiene la tasa. En realidad lo que hace el acta es mantener las tasas de las actas que se nombraron previamente, pero lo que hace es establecer un mecanismo de capitalización. Vamos a aclarar un poco esto. Primero, resuelve un primer tema que estaba en duda en la Cámara, y era que algunas salas aplicaban la capitalización prevista en el artículo 770, inciso B, y otras no. Algunas salas sí, otras no. Había discusión con esto. Si bien es cierto, no es un fallo plenario, se ha establecido un acuerdo en virtud, de capitalizar conforme lo establece el artículo 770, inciso B del Código Civil y Comercial. En mi opinión, esto no debería estar en discusión porque es una normativa y no es una normativa imperativa. Esto de que si la parte lo pedía o no lo pedía, me parece que ahí había una discusión un poco abstracta. Luego, a partir en la fecha de notificación de demanda se produce una primera capitalización. A partir de esa fecha, cada 360 días o 365, de acuerdo a si se aplica un criterio contable en el cálculo de la tasa o la tasa diaria efectiva, se capitaliza el crédito. Ahora, me parece interesante en este punto hacer dos o tres aclaraciones. Primero, la Cámara ya venía utilizando una tasa efectiva anual. Eso significa que en realidad esa tasa efectiva anual incluía una capitalización mensual durante un año, porque como publicamos en la editorial, la tasa efectiva anual es la tasa nominal anual capitalizada mensualmente. De manera que ya en el último acta, 268, bueno, no me acuerdo el número de acta ahora, pero ya en el último acta, la 2658, si no me equivoco. 2658. Ya en el último acta ya preveía una tasa con capitalización. Lo que pasa es que cuando se llegaba al año, digamos, se producía un corte y ahí se volvía a tomar la tasa con capitalización anual, con lo cual, si un crédito tenía 5 años, había 5 no capitalizaciones, aunque durante todo ese periodo se hubiera tomado la capitalización mensual en la tasa durante 12 meses. Es decir, se sumaban, era una mezcla entre interés simple e interés compuesto, porque era un interés simple integrado por una tasa que estaba calculada a interés compuesto. Esto es lo que la Cámara corrige, porque al establecer una capitalización anual,
lisa y llanamente aplica una tasa totalmente capitalizada desde la fecha de notificación de la demanda en más. Yo no hice los cálculos ahora, pero estimo que matemáticamente, si yo tomo la tasa nominal, espero no confundir con lo que voy a decir, pero si yo tomo la tasa nominal anual y la capitalizo mensualmente, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque esa tasa nominal anual capitalizada durante un año es la tasa efectiva. Y ahora al capitalizar anualmente hicieron un esquema más complejo de algo que era expresarlo, se podía expresar de una manera mucho más sencilla que era la tasa nominal anual capitalizada desde el principio. Pero bueno, esto es una aclaración matemática que en el fondo es después cómo se instrumenta el cálculo. Entonces que ahora, a partir de la notificación de la demanda, yo tengo esa capitalización anual. Hasta la notificación de la demanda no tengo la capitalización anual, pero si aplico la tasa prevista en el acta 2658, sí estoy utilizando una tasa capitalizada anualmente. Uno estima que entre que se extingue el crédito, se genera la mora y se inicia el juicio y se notifica la demanda más allá del ciclo, no va a pasar, no suele pasar más de un año. Con lo cual, en la práctica, desde el momento de la mora hasta el momento de la liquidación, la tasa va a estar totalmente capitalizada. Espero no haber sido confuso en la manera de explicarlo. Entiendo que no, que está bastante claro. ¿Este cambio tiene base normativa, Emilio? No, no. En los trabajos que hicimos en Microjuris, digamos, si sobre algo escrito en los últimos años es sobre el problema de la no capitalización de las tasas. En Argentina se sigue el criterio que adoptó Vélez Arfield con la sanción del Código Civil, la Ley 340, en el siglo XIX. Y se introdujo ese paradigma del no anatocismo, no capitalización. Entonces, cuando se produce la reforma del 2015, el legislador perdió una oportunidad, siguió con el criterio tradicional de no capitalización, porque hay que leer el primer párrafo del artículo 770, que establece la prohibición de la capitalización. Y luego establece las tres excepciones. Primera excepción, que las partes acuerden una capitalización por un plazo no menor a 6 meses. Que las partes lo acuerden. Con lo cual, el abogado que nos está escuchando, si hace un acuerdo en cualquier lugar del país, hace un acuerdo conciliatorio, podría incorporar, producto del 770, inciso A, perdón, la capitalización semestral del crédito acordado. Luego tenemos el inciso B, que es el del 770, que es la capitalización en la fecha de notificación de la demanda. Y luego lo que siempre existió en el viejo C23 del Código Civil, la capitalización en la fecha de liquidación de la sentencia, cuando vence la sentencia, que en realidad no es técnicamente un anatocismo. ¿Por qué? Porque el interés más el capital del proceso de conocimiento es el capital del proceso de ejecución. Ahí, lógicamente, tenían que establecer la capitalización. Entonces, la realidad es que esto no tiene una base normativa. No tiene tampoco base normativa el acta 2658, porque utiliza una tasa efectiva anual, y el inciso C del 768 establece que deben utilizarse tasas reguladas por el Banco Central. Las tasas efectivas anuales no son tasas reguladas por el Central. Lo que regula el Central a los bancos oficiales son las tasas nominales. Las tasas efectivas anuales es el rendimiento anual de esa tasa. Por lo tanto, incluso ahí, ya desde el 2017, no hay base normativa para lo que se está realizando. Incluso el acta está diciendo que esta capitalización se va a aplicar a créditos con actas anteriores, con lo cual parecería que está fijando una implícita retroactividad a los procesos que están en trámite. Bueno, vamos a ver si hay planteos referidos a esto. La sala 2 en Capital
quedó García Bion en minoría, no quiso aplicar el acta. O sea que, bueno, vamos a ver cuál es la dinámica en función de esto. Sí, es el primer fallo de que tomamos conocimiento que no aplicaron el acta, ¿no? Cuando en realidad fue un acta convenida en casi un acuerdo plenario, ¿no? No, no plenario, Ujú. pero se decidió por mayoría. Eh, Te quería consultar también si vos pensás que esta nueva medida va a ayudar a que haya más conciliaciones en casos laborales, al desalentar, por supuesto, la especulación financiera de los deudores, ¿no? Y la teoría indicaría que sí, es lo que siempre he sostenido. Es decir, lo que va a generar este acta es que la dilación en el tiempo, en llegar a un acuerdo o dilatar el proceso para obtener una sentencia, no pone en mejor situación al demandado, no se producen licuaciones de activos. Después el problema del cálculo de los índices, si compensa o no la inflación totalmente, el más o el menos, es un poco relativo, porque la inflación digamos, es un promedio de la suba de distintos productos. Entonces, y acá tenemos un producto concreto, en el caso laboral, que son los créditos laborales. Por lo tanto, no necesariamente hay una relación lineal. Una relación lineal podría ser con el RIPTE, pero también el RIPTE es un promedio de los ajustes salariales, no es en base al salario que el trabajador tenía. Entonces, cualquier índice de ajuste siempre es un índice, un valor de referencia. Este acta, sin ninguna duda, va a mantener en términos aproximados la indemnidad de los créditos, por una razón muy sencilla, porque es la ecuación matemática que utilizan los bancos. Entonces, el banco, cuando de una manera muy sencilla establece una tasa de interés, tiene tres grandes líneas que tiene que tener en cuenta. Primero es el riesgo del crédito. Por eso, a menor garantía, mayor tasa, porque el banco toma un mayor riesgo de potencialidad de que se le cancele el crédito. La utilidad prevista y finalmente el ajuste por inflación, que el banco lo tiene en cuenta. Entonces, más o menos debería mantener los créditos ajustados. En un trabajo que publicamos en Microjuris hace, no sé si 2 años o un año, donde hicimos las cuentas comparativas y vimos que con la tasa pasiva no se corregía totalmente la inflación, con la tasa activa se obtenía, con una tasa activa de bajo riesgo, se obtenía el ajuste del crédito más una utilidad neta razonable, entre el 6 y el 8. Es decir, en ese punto hay algo que me parece, no lo puedo demostrar, los bancos no pierden plata. Entonces, si ellos utilizan ese mecanismo de cálculo y se sigue el mismo mecanismo de cálculo del banco, porque eso es lo que finalmente termina diciendo el acta, los créditos se tienen que mantener indemnes. Entonces, esperar en el tiempo y sumar costos adicionales como honorario y costas de proceso a un crédito que se va a mantener más o menos incólume, le quita razonabilidad al litigio en la medida en que no se justifique porque lo que uno está litigando es lo que corresponde, uno cree que le asiste un derecho. Pero el litigio por la mera especulación debería ceder, con lo cual genera una externalidad favorable porque si bajan los litigios se va a disminuir la cantidad de procesos y eso debería redundar en una mayor eficiencia en los procesos que están entrando. Por Seguro. supuesto, esto es un razonamiento lógico que no podemos demostrar, pero la lógica indica eso. El tiempo dirá, ¿no? Si es así. Es exactamente. ¿Y las empresas, a partir de esta acta nueva, tendrían que modificar las previsiones de juicios hechas hasta el momento? Claro. Es decir, otra vez, no quiero ser autorreferencial, pero sobre esto escribimos bastante. En Microjuris hace unos años escribí un trabajo donde yo explicaba que las indemnizaciones son costos sociales. ¿Por qué? Porque las empresas tienen sea que paguen un seguro, sea que hagan una previsión para las indemnizaciones por despido. Las empresas tienen una previsión o hacen una previsión en su estructura de costos de cuánto van a tener que pagar. De manera que esto va a subir y lo que se va a trasladar es a un mayor costo del servicio. Es decir, no hay manera que mediante la norma jurídica se impida algo que es propio del mundo fáctico, del mundo de la economía, ¿no? John Maynard Keynes, para que nadie piense que esta es una visión muy ortodoxa de la economía,
tenía una frase que Samuelson también repetía mucho: en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Y esto es una consecuencia. Entonces, la realidad es que sí, van a tener que hacer una mayor previsión. O van, vinculado con la pregunta anterior, van a tener que establecer previsiones de indemnización, tiempos del proceso, costo, y van a tener que hacer un mecanismo de readecuación. Porque tampoco es que el mercado, los que somos los consumidores, soportamos que las cosas, bueno, vivimos en un país con alta inflación, pero que, digamos, haya sobreincrementos aún más, porque eso baja la demanda. O sea, que tampoco eso también es una externalidad a ver, el legislador ni el juez pueden tener en cuenta, ¿eh? Porque la realidad es que lo adecuado, lo éticamente correcto es lo que resuelve el acta. Yo creo que el acta éticamente es, desde el punto de vista del imperativo categórico de Kant, es maravillosa. Desde el punto de vista normativo, puede tener alguna dificultad, y no sé si no va a haber planteos vinculados sobre la constitucionalidad del acta. Como digo, por la ausencia de base normativa, no porque no esté de acuerdo, porque es lo que siempre propuse que había que hacer desde hace años. O sea, lo que estoy diciendo no tiene que ver con una negativa a la solución, que me parece extraordinaria. Lo que tiene que hacer el legislador es derogar el 770, lisa y llanamente. Muy bien. Eh, ese es el camino, pero bueno, se verá. Bueno, vos ya hiciste una colaboración en Doctrina sobre este tema para quienes quieran profundizar. Se llama el acta número 2764 de la Cámara Nacional del Trabajo, una decisión equitativa y realista sin base normativa. Quienes son suscriptores de Microibris pueden ingresar a la base, buscar por el doctor Romualdi y lo van a encontrar. Allí se ha explayado un poquito más en el tema. Emilio, Sí, muchísimas gracias. incluso tenemos, ya que hacemos, hay un trabajo sobre digamos, sobre la propuesta de capitalización de intereses. ¿Sí? Hay varios trabajos en Microjury vinculados con Sí, este sí, tema. los pueden rastrear por Así, tu apellido. Sí, sí, exacto, así que si les interesa, ahí tienen para las divertirse. propuestas. Material. Bueno, Emilio, ¿qué pasa con los accidentes y enfermedades laborales? ¿Quedan alcanzados por el acta? esa es muy buena pregunta. A ver, en principio no. ¿Por qué? Porque el artículo 768 del Código Civil y Comercial, en mi opinión, establece un orden. Dice, primero el acuerdo de partes, después la tasa legal, que sería la que tiene prevista la ley de riesgo, y finalmente, en ausencia de tasa acordada por las partes y de tasa legal, el juez establece la tasa. De manera que no debería estar alcanzada. Con la tasa de la ley de riesgo ya hay bastantes dificultades con el DNU 669, si se aplica, si no se aplica, si es el promedio de la tasa activa general del Banco Nación, si es el ajuste por RITE, si es la resolución 1039, que es producto de la delegación que hace el artículo 2 del DNU. En principio no, porque hay una tasa legal. Sí sé que hay jueces en Capital que no aplican la tasa de, la, de la ley, y aplican las tasas que fija la Cámara, que obviamente son más altas, porque por lo que estuvimos explicando, la tasa de la Cámara está capitalizada y la tasa de la ley es la tasa nominal anual, no la efectiva. Entonces, no hay capitalización, no hay tasa efecto, digamos, y entonces en ese punto la tasa es más baja. Desde el punto de vista técnico no corresponde. En realidad ningún juez puede aplicar otra tasa, ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ningún otro lugar del país puede aplicar otra tasa que la tasa que está prevista en la ley. Más allá de la discusión de que cómo se calcula, qué se aplica, cuál es el alcance de la retroactividad del artículo tercero, todo esto es una larga cuestión sobre el problema de la tasa de interés en el caso de la ley de red. Que, a ver, si me permitís un obiter dicta, encima el legislador redactó muy mal, porque lo puso en la base de cálculo en el IBM, cuando lo tendría que haber puesto en el resultado, porque el orden de los factores no altera el producto. Al ponerlo en la base de cálculo hizo que la superintendencia sacara un dictamen legales para cómo ajustar el piso. O sea,
han hecho un mamarracho bastante importante de algo muy sencillo, que era hacer el cálculo y aplicar la tasa. Pero en principio esta acta no, ni la doctrina legal de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ni ninguna tasa que fije ningún juez. Esas tasas son las tasas previstas en la ley, más allá, como digo, de las dificultades que se plantea con el DNU 669/17 y todas las interpretaciones que se han hecho con esto. En Capital algunos jueces lo hacen y quedará a los abogados discutir donde corresponda y llegar hasta donde creen que tengan que llegar en cuanto a la aplicación de esta tasa. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos No, haber gracias a usted. despejado inquietudes con esta mini entrevista. La idea es que sea algo bien práctico y que puedan entender de qué se trata la modificación que plantea el acto, ¿no? Bueno, espero hayan entendido cómo es el método de cálculo. Que sigan bien. Muchas gracias, Emilio. Hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego.